Hoy la clase va a estar centrada en ejercicios de lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Listo? Vamos a hacer un repaso que les va a servir como parte de estudio para el examen mismo. Entonces, es lo que vamos a trabajar hoy en estas 2 horitas que nos vamos a encontrar aquí. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ahí ya están viendo la pantalla. Y vamos a ver un taller de estadística. Este taller es un taller de repaso. Y nosotros hablábamos de que cuando uno quiere hacer una investigación en estadística, fue la primera clase, que hablábamos de los muestreos y todo eso. Entonces uno tenía que imaginarse una pregunta. Y entonces aquí hay 3 ejemplos de preguntas. Uno podría decir, por ejemplo, ¿la vacuna será efectiva para prevenir el COVID? Esa podría ser una pregunta que me puede generar una encuesta, que me puede generar una, un estudio estadístico. Esa puede ser una pregunta, ¿listo? Pero también cuando a mí me dicen, ¿qué piensan los colombianos sobre la coyuntura económica actual? Esa sería otra problemática que podríamos llevar a una encuesta. Perfectamente podríamos llevar eso a una encuesta. Pero cuando decimos el mayor uso de las redes sociales es causa de depresión entre los adolescentes, esa también podría ser una, una pregunta que puede generar una encuesta, ¿sí? Pero también podría ser, por ejemplo, cuáles son las emisoras que escucha la gente. Y entonces ahí habría que tener muy claro el target, el, el nivel de lo que nosotros queremos buscar. Porque sin decir nada extraño, es muy distinto los, la música que de pronto se escucha en Cali, en un barrio popular de Cali, donde uno pasa y están escuchando reggaetón o salsa a todo taco. Y hay otros sectores donde no se escucha eso, donde se escucha otro tipo de música. Entonces, habría que pensar cuáles son los intereses de la gente para poder decir, bueno, ¿cuál es la emisora que más le gusta a la gente? Entonces, los expertos en esas encuestas hacen una clasificación de los niveles socioculturales, de los niveles socioeconómicos, de edad. No es lo mismo el tipo de música que le gusta a una persona mayor de 50 años, a una de 30 años, a una de 15 años y a una de 8 años. Son totalmente diferentes. Entonces, cuando uno genera la pregunta, no solamente tiene que estar pendiente de a quién o qué pregunta voy a hacer, sino también tengo que estar pendiente de a quién le voy a hacer la encuesta. Porque yo no podría hacer una encuesta sobre el servicio médico, sobre la situación de los empleados de la salud, si me voy para una constructora. ¿Será que si aplico la encuesta en una constructora acerca de cómo están las medidas de bioseguridad en una clínica, podrá tener unos resultados que me puedan llevar a, un, a, un, a una toma de decisiones bien hecha? Yo no creo. Yo creo que no es posible. Yo creo que no es posible. Entonces uno tiene que pensar en todo eso. ¿Listo? Y tiene que pensar si eso que nosotros vamos a hacer es un evento que se puede medir. Si es algo que se puede medir, si es algo que yo puedo llevar a una medición. ¿Estamos claros? Entonces aquí
teniendo en cuenta eso, quisiera que unas 4 o 5 personas levantaran la mano para que me dieran un ejemplo de una pregunta que usted podría interesarle y podría llevar a una encuesta. Una pregunta. ¿Qué pregunta o qué cosa podríamos nosotros saber que me pueda responder una encuesta, que me pueda responder un estudio estadístico? ¿Nadie? Entonces lo hacemos dedocráticamente. Rochi. ¿Qué tipo de vehículo o qué tipo de transporte utiliza usted para llegar a su trabajo? Entonces nosotros podríamos organizar una encuesta donde se hiciera la pregunta de ¿usted qué transporte utiliza para desplazarse a su trabajo? Entonces, ¿qué respuestas le podrán dar? ¿A pie? Transmilenio, bicicleta, ¿Transmilenio? auto, ¿Bicicleta? ¿Motocicleta? ¿Automóvil? ¿Bus de otro tipo? ¿Pirata? ¿El Jeep? ¿La Uber. patineta? No sé, habrían muchas cosas que podrían respondernos. Ahora, ¿qué habría que pensar allí, Rochi? ¿A dónde lo va a preguntar? ¿Tú estás dónde? ¿Bogotá? En Bogotá, sí, profe. En Bogotá. Si tú haces esa encuesta en Bosa, la tendencia de las respuestas va a ser una. Pero si tú haces esa misma encuesta en Santa Bárbara, la tendencia de respuesta va a ser otra. ¿Cuáles podrían ser las respuestas? Rochi. Pues si lo hago en Bosa, normalmente me responderían que utilizan el transporte público, Ujú. el Transmilenio, y algunas personas pues tendrán su moto. Pero si lo hago en Santa Bárbara, normalmente pues me van a contestar que en su automóvil, en su propio automóvil, o en su defecto toman taxi. O utilizan el servicio de Uber, Exacto, profe. porque ya ni siquiera es taxi, sería ya Uber. ¿Listo? Entonces, mire que la misma pregunta, el mismo tipo de estudio, nos va a dar resultados totalmente diferentes según donde lo aplique. ¿Quién más quiere, así como lo hizo Rochi, participar en este cuento? Y ustedes saben que a mí este tipo de clase me gusta que lo estemos haciendo entre todos porque así aprendemos todos. ¿Quién más quisiera ayudarnos? Profe, buenas noches. Sí. Buenas noches, Edwin. ¿Cómo estás? Excelente, profe. Eso, muy bien. Profe, el ¿Estás tipo de dónde? pregunta, Bogotá, En Bogotá Bogotá. City. Sí. Profe, este tipo de pregunta puede ser, pues yo le llamaría si se puede hacer, no sé, profe, cerrada o abierta. Cuando nosotros pretendemos hacer un estudio estadístico, necesariamente tiene que ser una pregunta muy concreta, que todo el mundo la pueda responder fácilmente y que tenga una respuesta acertada. Yo no puedo lanzar una pregunta que sea ambigua o una pregunta que puede sencillamente no tener una respuesta. ¿Sí? Yo no le puedo decir a usted, oiga, ¿usted qué cree que piensa? A ver quién se me ocurre. El presidente de Francia, porque usted no sabe qué está pensando él. Entonces, ese tipo de preguntas, pues no cabría. Entonces, la pregunta no puede ser, ojo, la pregunta para hacer un estudio estadístico no puede ser abierta, tiene que ser concreta. Tiene que ser una pregunta que le dé la posibilidad de tener una respuesta cierta. ¿Para qué? Para poder hacer el estudio como tal.
¿Quién más me quiere ayudar? Podríamos también formular, profe, una pregunta que si sale a nivel país, creo que sale a nivel nacional, sería, ¿cree usted en nuestras fuerzas militares? ¿Cree usted en nuestras fuerzas militares? ¿Será que está bien formulada la pregunta de que si creo? Profe, buenas noches. ¿O sería más acertado de pronto preguntar, ¿a usted le parece que una situación concreta está bien en el actuar de las fuerzas militares? Eso sería distinto. Pero es que el tipo de pregunta donde yo expongo la creencia no es del todo bien. Yolanda. Se podría, por ejemplo, profe, bueno, en esta época de confinamiento, ¿realiza usted actividad física desde casa? Es así, claro. Porque yo puedo hacer un estudio de qué está pasando en las casas con el ejercicio. Ah, es que estamos diciendo que la pandemia nos está invadiendo de amor, tanto que ya se nos nota. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está pasando eso? Ah, es que no caminamos, es que no hacemos ejercicio, es que hay infinidad de cosas. Esa podría ser una buena pregunta. Y sobre eso podrían tener anexos otra cantidad de preguntas que me pueden a mí llevar a hacer un estudio estadístico. ¿Qué edades son las que están haciendo ejercicio? ¿Qué edades no? ¿Qué tipo de ejercicio están haciendo? ¿Qué cuidados están teniendo frente a la práctica del ejercicio como tal? Mire que ahí podría hacerse un estudio estadístico grande acerca de eso. Bueno, ¿alguien más? Miren el ejemplo que hay aquí. ¿El mayor uso de las redes sociales es causa de depresión entre los adolescentes? Yo les pregunto a ustedes, ¿no hay un momento, no han tenido ustedes un momento en el que dicen, no quiero ver más noticias de violencia, no quiero saber más de lo que está pasando y prefiero no ver los noticieros, prefiero estar aislado de todo eso? ¿No les ha pasado? Sí, profe. Sí, claro, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, por ahí podría ser una encuesta. Yo por ahí perfectamente podría hacer una encuesta sobre qué motiva el no ver los noticieros. Y habría mucha tela de donde cortar. ¿Listo? Ahora, recordemos que nosotros hablábamos también de cómo obtener los datos y que los datos se pueden hacer respondiendo a la pregunta planteada, pero hay que tener claridad en cómo vamos a tomar una decisión respecto a cómo tomar los datos. Ah, es que yo voy a hablar de los niveles de educación y me voy al campo. Pues hombre, si yo voy a hacer un estudio de niveles de educación de una población y solamente pretendo mirar el campo, seguramente lo que me va a mostrar es que el índice de educación es muy bajito porque no hay oportunidad de estudiar, porque no hay la oportunidad. No porque la gente no quiera, sino porque no hay la oportunidad. ¿Qué tipo de encuesta o experimento vamos a hacer? ¿Qué tipo de encuesta o experimento vamos a hacer? Mire, hay experimentos que llevan a estudios estadísticos. Por ejemplo, por ahí vi uno que hicieron en México de una pareja que están peleando y el señor le está dando una madería a la esposa y la gente pasa y como si no estuviera pasando nada. Y entonces el estudio que estaban haciendo era de cómo la gente era tan indiferente frente a, y entonces clasificaban el número de personas, pasaron tantas mujeres, pasaron tantos hombres, y lo que estaban teniendo en cuenta era la reacción que tomaba la persona que pasaba respecto a lo que estaban viviendo allí, la situación que estaba viviendo.
Eso es un experimento que me puede llevar a un estudio estadístico. ¿Cuántas personas pasaron y cuántas de esas reaccionaron de cierta manera frente a lo que estaban viendo que estaba sucediendo allí? Pues, pero la toma de la decisión respecto a qué tipo de decisión, por valga qué camino voy a tomar para realizar la toma de los datos y qué camino voy a tomar para clasificar esos datos. Bueno, estos eventos se consideran como complementos. Cara o cruces con solo tirar una moneda una vez. Resaltar herido o no en un accidente. Atrapar o no la pelota. Contestar o no el teléfono. ¿Por qué se consideran estos casos como eventos complementos? ¿Qué le ven de especial a esto que está aquí, a estos ejemplos? El que quiera decirme qué le ven, levanta la mano. O si no le ven nada, pues levanten la mano y dicen, no, eso no tiene nada en común. Que tiene solo dos opciones de respuesta. O... ¿Quién me está hablando? Yolanda, profe. Yolanda, muy bien. Tú dices que cada uno de esos tiene solo dos opciones. O es cara o es cruz, si tira una moneda una vez. Si hay un accidente, hay dos situaciones. O está herido o no. Pero usted no puede decir, es que sí, pero no. Como que sí me herí o como que no me herí. No puede decir eso. Si voy a atrapar un balón o una pelota, o la atrapo o no la atrapo. Pero yo no puedo decir, no, pues es que como sí, pero no. No. O contesto el teléfono o no lo contesto. Esos son considerados eventos complemento. ¿Estamos claros? A ver, ¿quién me da otro ejemplo complemento de esos que hay? Profe, yo pienso que Anitza. se presenta un solo episodio, pero pues igual lo que dice la compañera, con dos opciones, ¿no? Sí, es una situación Porque, en la que solo hay dos opciones. porque obviamente que si hay un accidente, pues es un solo accidente, pero puede que salga leccionado como no. Acuérdese que el comentario era herido o no en un accidente. Herido, no, sí, señor. Pero se está O sea, presentando un si solo usted está en un episodio. accidente, si usted está en un accidente, o está herido o no está herido. Si usted lanza una moneda, o cae cara o cae sello, pero no puede caer las dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me Profe, están diciendo. Deme un ejemplo en el que se presente eso mismo. Edwin. profe, una que es muy común, que utilizamos, canta o silba. Uy, no. Eso no es ¿Sale? eso no es con cantar precisamente. Bueno, pero bien, canta o silba. Pero hay una más sencilla. La estamos viviendo en este momento. ¿Está en clase o no? Ustedes son 50 y algo, creo, 70 y algo. Y en este momento solo hay 26. Entonces, o está en clase o no está en clase. Esa podría ser una situación de ese mismo tipo. Así como yo estoy dando ese ejemplo y como lo dio Edwin, ¿quién más se atreve a dar ejemplos de eso? ¿Está embarazada o no lo está? Sí, usted no puede estar medio embarazada, ¿cierto? Rochi, ¿cómo va a quedar usted como medio embarazada? No Exacto, puede, profe. no puede. O lo está o no está. A ver, Zuli, dame un ejemplo. Profe, o está dormido o despierto. Ahí sí podría haber llegarse a presentar una discusión.
porque hay gente que tiene un sueño tan, pero tan liviano que parece despierto. Todos lo sienten, todos lo oyen. Pero sí es válido el ejemplo, es válido. Zuli, Profe, ¿es bueno o es malo? ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno, yo ahí hago referencia a una persona, o es buena o es mala. Pero entonces ahí yo En estoy cuanto a la calificando. moral. Ojo Puede con ser una el cosa, Zuli. cigarrillo. El cigarrillo. Ojo con una cosa, Zuli. Porque tú dices, una persona es buena o es mala, depende de la apreciación que tenga la persona de esta otra. Porque si a mí me dicen, voy a poner un ejemplo, yo no soy de ningún tipo de partido, pero uno escucha a las personas referirse a la misma persona, ese antioqueño que ha dado tanto de qué hablar, que muchas personas lo idolatran y otras lo crucifican. Entonces, para unos es extremadamente bueno y para otros es extremadamente malo. Entonces, cuando yo me refiero a cómo es una persona, ahí es muy difícil clasificarlo, porque ahí depende de qué. Depende de una apreciación. Y lo que estamos hablando aquí es de casos ciertos, totalmente ciertos. Zuli, ¿tú estás dónde? Quibdó Chocó. ¿En dónde? ¿Quibdó? Quibdó, sí, señor. En Quibdó. Zuli, o usted está en Quibdó o no está en Quibdó. ¿Listo? Esa Así podría es. ser, esa sí podría ser, porque o es válido que usted esté allá o no. Pero usted no puede estar como que sí, pero como que no estoy en Quibdó. No puede ser. Pero en el caso de que una persona sea buena o no sea buena, entonces aquí viene algo que ustedes debieron haber aprendido, que era el manejo de la proposición. Recuerde que la proposición es un enunciado que tiene valor de verdad. O es verdadero o es falso. Y aquí podría perfectamente aplicarse a eso. Manlio. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Por ejemplo, una pregunta. ¿Viajo en bus o viajo en moto? ¿Viaja en bus o en moto? Sí, señor. Y si no viaja, Por eso. sería más bien, o usted se va a movilizar en esto, pero centrarlo, ¿no? Sí, señor. Pero si usted dice viaja en bus o en moto, de pronto dice no, yo viajo a pie. ¿Listo? Entonces sería organizar la situación. Saidi, perdón. Saidi. Otro ejemplo podría ser o pasó la evaluación o la perdió. O pasó la evaluación o perdió. Ojo. O pasó la evaluación o perdió. Ojo con eso. Hay que organizar la idea. No es o pasó la evaluación o la perdió. Ganó la evaluación o la perdió. La evaluación no se pasa, se gana. ¿Listo? Danitza, gracias, Aida, pero bien. Profe, podría ser, hay clases virtuales o presenciales. Hay clases virtuales o presenciales, pero usted no puede estar en la clase presencial y en la virtual a la vez. Bueno, listo. Yo creo que ya tenemos claridad en ese tipo de ejercicios. Vamos entonces a continuar aquí con la clase. La siguiente diapositiva nos habla de los tales eventos se consideran mutuamente excluyentes. El mutuamente excluyente al que nosotros estábamos dando ahora. Pero aquí hay unos ejemplos de mutuamente excluyente. La persona tiene un hermano. La persona tiene 2 hermanos. O la persona tiene 3 hermanos. Estos son eventos excluyentes. El que tiene 3 no tiene 2. El que tiene 2 no tiene 1, tiene 2. Entonces, estos son eventos totalmente excluyentes. Otro evento excluyente, el de las caras por la que caiga un dado.
Y entonces, si sale el 4, pues no podrá salir el 5. Si sale el 6, no podrá salir el 1, o el 2, o el 3. Excluye a los demás. Sale él solo y se acabó. Pero usted no puede decir, es que yo tiré el dado y me salió en el 3 y el 4, si tiró un solo dado. Porque no es posible que salga el 3 y el 4. No faltará quien diga, no, profe, es que se metió en una ranurita y entonces quedó desnivelado y se veía el 3 y el 4. No, no puede ser. ¿Ustedes saben cuál es la forma correcta de un dado? ¿Ustedes saben cuál es la forma correcta de la construcción de un dado, muchachos? No, señor. Algo No, tan profe. elemental, No, algo profe. que ustedes, dígame, ¿quién de ustedes, levante la mano el de ustedes que en su vida haya tenido un dado en la mano? Nunca lo ha tenido. Ninguno, ¿cierto? Todos en algún momento han jugado al parqués o han jugado y ha tenido un dado en la mano. Y no se han fijado en algo que ven importante y es cómo van, cuál es el orden que tienen las caras del dado. Las Profe, caras no de es los que dados, el 1 va contra el 6, el 2 contra el 5. sí, señora, las caras de los dados siempre deben sumar 7 las contrarias. 6 y 1, 5 y 2, 3 y 4. Y ahí están. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahí están. Y es 1 y 6, 5 y 2, 3 y 4. Y ahí están las caras opuestas de un dado. Si no lo sabían, lo aprendieron. Entonces, cuando yo lanzo el dado, es un evento excluyente. ¿De quién? De las otras caras. Si usted sacó el 2, pues no va a tener la posibilidad de tener el 3, el 4, el 5, el 6 al mismo tiempo. Si Jorge obtuvo una calificación A en matemáticas, o B, o C, esos son eventos excluyentes. Son eventos excluyentes. ¿Por qué? Porque no puede, si ocurre el uno, no ocurre el otro. Si ocurre el uno, el innombrable. Yo no dije nombres. Bueno. Ahora, ¿cuáles son los colectivamente exhaustivos? Cualquiera de los complementos enumerados anteriormente, de los complementos, de los que vimos del careo sellos, las caras de un lado o las calificaciones de matemáticas de Jorge. Bueno, y esa era la parte de la teoría de lo que es el muestreo, de lo que es el tipo de eventos que se pueden presentar y demás. Y nos vamos a hacer ejercicios de probabilidad. ¿Quién me recuerda cuál es el concepto de probabilidad? Sí, mira el cuaderno, ¿no? La gracia es pensar que ya no lo aprendimos, que ya sabemos qué es, que ya la tenemos clara con lo que es una probabilidad. Yamil, a ver. Profe, es algo que puede pasar, probablemente X cosa, puedo decir. Ajá. Se refiere a algo que puede suceder. Ajá. ¿Quién tiene otra definición? ¿Qué noto yo en Yamil? Que fue lo que él entendió, lo que él ha entendido de probabilidad. Él no se pegó del cuaderno del concepto que vimos la semana anterior. No se pegó de eso. Eso está bien, Yamil. Y esa es la interpretación que él le da a eso. ¿Quién más quiere decirme qué
¿Qué es la probabilidad? ¿Nadie? A ver, Juliana. Juliana Buenas Álvarez. noches. Sí. La probabilidad es, digamos, la respuesta ante una posible situación en un caso dado donde tenemos varias opciones. Ah, muy bien. Omar, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, como la posibilidad de que un evento ocurra, ¿no? Por ejemplo, no sé, como que es probable que pueda llover y haya tormenta, como un ejemplo así. Ya. Entiendo eso. Bueno, mire que Yamid, Juliana y Omar tienen tres conceptos diferentes de probabilidad. Y todos tres son diferentes al concepto que se dio aquí de probabilidad. Mire, metan esto en la cabeza, pero métanlo bien. Una probabilidad es un cociente, o sea, es una división. ¿Entre qué? Entre una cantidad de eventos afirmativos que puedan suceder, dividido entre un total de eventos que pueden suceder. Los positivos frente al total. Los positivos frente al total. Eso es una probabilidad. Si yo hago una rifa de una cifra, y cada uno compra una boleta, pues la probabilidad de que usted se gane la rifa es 1, porque tiene una boleta. ¿De cuántas boletas? De 10, que eran las boletas. Entonces son los eventos positivos dividido entre la totalidad de eventos que haya. Ah, pero resulta que es que usted puede comprar 3 boletas. Máximo 3 boletas puede comprar. Y usted compra 3 boletas. Entonces la probabilidad de que usted gane ahora es mayor. Ya no es 1 de 10. Ahora es 3 de 10. ¿Por qué 3 de 10? Porque usted tiene 3 boletas de las 10 que estaban participando en el sorteo. Y hay gente que está tan bien de suerte que se compran 9 boletas de 10 y la boleta ganadora es la 10ª. Porque es una probabilidad, es una probabilidad. Entonces recuerden, concepto de probabilidad. La probabilidad no es más que el cociente, o sea, la división entre eventos acertados dividido entre totalidad de eventos. Ustedes se alcanzan a imaginar que se los decía en el día de la clase, la probabilidad de uno ganarse el baloto es extremadamente pequeña. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta aquí, muchachos? Hay que tener en cuenta que esa probabilidad la puedo presentar de 3 maneras. Ah, vamos a poner el ejemplo del 1. No, vamos a poner el 3 de 10. 3 de 10. Ya dijimos que era que usted ha comprado 3 boletas entre 10 que habían. 3 de 10. Pero resulta que yo este 3 de 10 lo puedo mostrar como fracción. Lo puedo mostrar como fracción. Pero también lo puedo mostrar como decimal. 0,3. Dividí 3 entre 10 y me da 0,3. Entonces aquí lo estoy dando como fracción. Aquí lo estoy dando como decimal. Y todavía me queda una forma de expresar esa probabilidad, que es el porcentaje. Porcentaje. La misma probabilidad
3 de 10, el 0.3 o el 30%. Y estoy hablando de lo mismo. Son las tres formas que existen de marcar o demarcar una probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Esto, Profe, ¿podría sí. repetir otra vez que no lo entendía ahí? A ver, esto que tengo aquí es una fracción. 3 de 10. Poniendo el ejemplo de las tres boletas que compró para una rifa en la que no solo habían 10. Entonces, 3 de 10. Pero cuando usted divide 3 entre 10 me da 0,3. Y este 0,3 es equivalente a este. Es equivalente. Pero aquí está dado en forma de decimal. Si usted coge la calculadora y divide 3 entre 10 le da 0,3. Entonces usted puede decir, la probabilidad es de 3 de 10 o es del 0.3. Y estamos hablando de lo mismo. Ah, pero hay una tercera forma de decir, ¿cuál? 30%. ¿Quién fue la persona que me preguntó? ¿Que me dijo que no había entendido bien? Yo, profe, ya. Dianita, mira, te voy a poner un ejemplo más gráfico. Dianita, perdón. Te voy a poner un ejemplo más gráfico. ¿A usted cómo le dicen normalmente en la casa? Dan, ¿Perdón? Dani. Dani. ¿Usted es casada? Sí, señor. ¿Cómo le dice su esposo? Amor. Amor. Entonces, mire, amor, Dani o Danitza, estamos hablando de la misma persona. Aquí ocurre lo mismo. Como fracción, como decimal o como porcentaje. ¿Listo? Así se da una probabilidad. Así se puede dar una probabilidad. Entonces, cuando yo le pido a usted una probabilidad, usted me puede decir, es 3 de 5. Bueno, 3 de 5. Pero 3 dividido 5 es 0.6. Entonces puede ser también del 0.6 la probabilidad. Pero también el 0.6 si lo multiplico por 100 me da el 60%. Y estamos hablando de lo mismo. De lo mismo. Profe, las tres opciones son válidas. Claro, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, si a usted le dicen en una pregunta, ¿cuál es el porcentaje? ¿Usted qué respuesta dará? 30%. Y si le dicen, ¿cuál es la fracción? ¿Usted cuál respuesta dará? 3 dividido en 10. Y si a usted le dicen, ¿cuál es el decimal que representa? ¿Usted qué respuesta dará? 0,3. ¿Vio lo fácil que es? Sí, señor. ¿Lo entendió? ¿Le quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces recordemos, una probabilidad no es más que la división entre los eventos positivos que se pueden presentar entre un total de eventos que hayan de una situación X. Entonces dice aquí, un dado está trucado, de forma que la probabilidad de obtener las distintas caras son proporcionales a los números de estas. Si está trucado, es porque el dado está acomodado para que salga una cara en específico. Y aquí me está diciendo en qué consiste el truco. Y entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de obtener el 6 en un lanzamiento? Entonces lo que aquí hay que hacer es leer muy bien
y comprender esto que está aquí. Esto que está aquí. Sobre todo esto que está aquí. ¿Quién me da la respuesta a esa primera inquietud? ¿Cuál es la probabilidad de obtener el 6 en su lanzamiento? Profe, 1. 1, me dice él. Sí, señor. ¿Quién fue? Manolo. Manlio, perdón. Manlio. Sí, señor. Manlio me dice que 1. ¿1 de qué? O sea, una sola probabilidad de que salga el 6. Una de 6. Sí, señor. Recuerde que el dado no es normal. Recuerde que me están advirtiendo que el dado tiene un truco. ¿Sí o no? Está trucado, dice allá. Está trucado. ¿Y en qué consiste el truco? Tiene algo que lo hace que cada lado tenga la probabilidad de caer tantas veces como el número de la cara lo diga. Eso es lo que me está diciendo allá. O sea que, ¿cuál es la probabilidad de obtener el 6? Pues profe, como está trucado, todas las veces. 6 de 6. 6 de 6. ¿Cuál sería la probabilidad de que cayera 5? 5. 5 de 6. La probabilidad de que cayera 4. 4 de 6. 3. 3 de 6. 2. 2 de 6. 1. 1 de 6. Esa sería la probabilidad. Por lo que está diciendo el texto de arriba, lo que dice aquí. El truco estaba ahí. El truco estaba ahí. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de conseguir un número impar en el lanzamiento? En ese dado que está trucado. ¿3 de 6? 3 de 6, profe. 3 de 6, dicen ustedes. Sería 1 de 6 más 3 de 6 más 5 de 6, que son los números impares. 5, 8, 9. 9 de 6. ¿Lo entendieron? Acuérdense que el dado está trucado, señores. No es un dado normal, es un dado trucado. Entonces ya dijimos que era 1 de 6, 3 de 6 y 5 de 6. Ah, pues sumo esas tres probabilidades y obtengo 9 de 6. Chicos, cuando ustedes tengan un ejercicio de estos frente a sí, no pueden dejar de lado el principio que tiene el ejercicio como tal. A usted allá el ejercicio le dice, el dado está trucado. Entonces usted no puede pensar que está trucado para el primer punto, pero para el segundo no. Usted no puede pensar eso. Porque ahí en ninguna parte dice que para el segundo punto no tiene el dado el truco. ¿O sí? ¿Ah? Díganme. ¿En alguna parte tiene eso? ¿No? Ninguna parte. ¿Y cuál sería, si a mí me dicen cuál es la probabilidad de conseguir un número par, ¿usted qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Profe, Tomar los sería pares, 12 de 6. 12 de Sería 6. 12 de 6. O sea que es el 200% de probabilidad de que caiga. ¿Listo? ¿Entendieron el ejercicio? Chicos. ¿Cómo es trucado? Me está preguntando José Levis. ¿Ya entendió qué es trucado o se lo explico de nuevo? El dado trucado es un dado al que le ponen unas pesas, de tal manera que siempre por gravedad caiga por una cara.
es un dado que normalmente utilizan los tahúres para poder tumbar a la gente. Así de sencillo es. Miren esta otra pregunta. Se lanzan 2 dados al aire y se anota la suma de los puntos obtenidos. Se pide, primero, la probabilidad de que salga el 6. ¿Cuál sería la probabilidad de que salga el 6? 2 de 12. Ojo. Se lanzan 2 dados al aire y se anota la suma de los puntos obtenidos. Ojo con eso. Hay que entender bien eso. Yo tengo aquí el dado 1 y tengo aquí el dado 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Estamos de acuerdo? Recuerde que se están lanzando los 2 dados a la vez. Y se pretende que se sepa esa suma, ¿qué probabilidad tiene que esa suma sea? 6. 1 con 5 sería una suma que da 6. 2 con 4 será una suma que da 6. 3 con 3 es una suma que da 6. 4 con 2 es una suma que da 6. 5 con 1 es una suma que da 6. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 posibles situaciones. ¿De cuántas? ¿De cuántas? ¿Cuántas son las posibles combinaciones que se pueden dar? ¿10, profesor? ¿Ah? 10. ¿10? El 1 puede estar con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6. Ya llevamos 6. El 2 puede estar con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. El 3 con 6, el 4 con 6, el 5 con 6, el 6 con 6. O sea que son 5 de 36. 5 de 36 posibles combinaciones. Porque el total de combinaciones son 36. Porque cada uno de estos se puede unir con estos de aquí. Entonces son 6 por 6, 36. Y acabamos de ver que las que suman 6 son 5. 5 de 36. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el número obtenido sea par? De que la suma sea par. ¿Quién me dice cuál es la probabilidad de que el número obtenido, la suma, sea par? ¿Cuáles son las sumas? Las sumas van del 2 al ¿qué? Al 12. El menor valor de la suma es 2. El mayor valor de la suma es 12. ¿Sí? 1 y 1 son 2.
1 y 2 son 3. 1 y 3 son 4. 1 y 4 son 5. 1 y 5 son 6. El menor es 2 y el mayor es 12. ¿Cuántas de esas serán pares y cuántas serán impares? Les voy a poner a que piensen ahí. Profe, Dime. pienso, ¿no? No serán 18 porque de 36 la mitad son pares. Ujú. No serán. Tú me estás diciendo la verdad, ¿no? No serán. 18 no serán. Profe, ¿Sí? digamos, del 1 al 6 todas pueden ser Del 1 al 6 probablemente. todas son. Digamos, 1 más 1, la suma de 1 más 1 es 2. Acuerde que me están diciendo que cuál es la probabilidad de que el número obtenido sea par. ¿Cierto? ¿El número obtenido de qué? Al lanzar los dados, la suma de esos dos, las dos caras que caigan, me den un número par. Hombre, pues si son 36, lo que dijo la compañera es cierto. Si son 36, la mitad debe ser par y la mitad es impar. Y yo les dije, piénsenlo. ¿Y usted cómo podía darse cuenta cuántos eran? Hágalo con el 1. 1 con 1 es 2, es par. Pero con el 2 es impar. Pero con el 3 es par, pero con el 4 es impar. Pero con el 5 es par, pero con el 6 es impar. O sea que la mitad de esa combinación era impar y la mitad par. Quiere decir que son 18 de 36. Pero resulta que esto se puede simplificar y me da 1 de 2. Entonces la probabilidad es de el 50%. 1 dividido 2. Porque me da 0.5. Y 0.5 es el 50%. Entonces la probabilidad es del 50%. ¿Entendieron? Si la totalidad de sumas son 36, necesariamente la mitad es par de ese resultado y la otra mitad es impar. Los números van del 2 al 12, las sumas. El menor valor es 2 y el mayor es 12. Pero en total son 36 combinaciones, 36 sumas las que se dan. Ahora, la mitad es 18 de 36, pero es que 18 de 36 al simplificarlo me da 1 de 2. Y 1 al dividirlo entre 2 me da 0.5. Eso serían decimal, 0.5. Pero como me están hablando de cuál es la probabilidad, yo lo puedo dar en porcentaje. Yo digo es del 50%. Ahora, miren el tercero. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea un múltiplo de 5? Les voy a dar 3 minuticos para que lo hagan. Para que la piensen, a ver cómo lo van a hacer.
Les doy una clave. Pueden utilizar la misma técnica que yo utilicé para resolver el primero de la probabilidad de que salga 6. ¿Alguien tiene ya la respuesta? Vamos a ver. Aquí hay alguien que escribió en el chat. Yolanda dice 7. Diana dice 7 de 36. Yolanda dice 19.44. Y Diana dice 19.4. Profe, creo que 4 de 36. 4 de 36. Vamos a ver. Hagámosla. Solo de menos, hagámosla, a ver qué pasa. 2 y 3 es 5. 4 y 1 es 5. Van 2. 2 y 3 son 5, van 3. 4 y 1 son 5, van 4. ¿Sí o no? Ya llevamos 4 por ahí. Ahora, 5 y 5, 10, más 1. 6 y 4, 10, más 1. 6 y 4, 10, más otro. Porque eran múltiplos de 5, y múltiplo de 5 es el 5, pero también es el 10. 4, 5, 6 y 7. 7 de 36. Y 7 de 36 es 19.4. 0.194, o lo que es igual a decir 19.4%. Muy bien, por las dos niñas. Diana y ¿quién fue la otra niña? Diana y Yolanda, que me dieron la respuesta de 19.4. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Lo entendieron cómo lo hicimos? De la manera más sencilla. Acuérdense que yo les he dicho a ustedes que yo lo que busco es la forma más fácil de que usted encuentre la solución a los problemas sin irse a enredar. Así de sencillito. Espero que sí, aunque no me hubieran dado respuesta. Espero que sí les haya quedado claro. Sí, profe. Correcto, profe. Una urna tiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes. Si se extrae una al azar, ¿qué probabilidad hay de que sea roja, verde, amarilla, no sea roja o no sea amarilla? Háganlo. Háganlo y ahorita lo resolvemos aquí. ¿Yo qué? Me dormí aquí esperando. Listo, profe. Listo. Ya, profe. Bueno. La 1. ¿Quién me da la respuesta de la 1? ¿Qué porcentaje les dio? 40%. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que salga una roja es 8, porque hay 8 rojas. Ajá. De 20, 20 que es el total. Bolas que hay en total. Muy bien. 8 de 20, que es lo mismo que decir 2 de 5. 8 de 20 que simplificado da 2 de 5. Me olvidaba decirles, siempre hay que simplificar la fracción. 2 de 5. Si me lo piden como fracción, hay que llevarla a la mínima expresión. Entonces son 2 de 5.
¿Cuál es la probabilidad de que sea verde? 35%, profe. ¿Verde? Sí. ¿35? Yo no creo. Ah, sí, verde sí es 35. Sí, ¿Por porque qué? Porque es 7, dividido en 20, 7 de 20. Sí, señora. eso me da 0,35 0,35. y eso lo 35%. multiplico por 100 y eso me da 35%. ¿Y el que sea amarilla? 25. 25. ¿Por qué? Porque era 1 de 4, ¿no? Que quería decir que era 5 de 20, 1 de 4, al simplificarlo. Ahora, no había que hacer más operaciones, sino que de que no sea roja, pues lo contrario del porcentaje de la roja, para llegar a 100. ¿Cuánto me dio la roja? El 40%, ¿verdad? Pues si el 40% es la probabilidad de que sea roja, el 60% es de que no sea roja. Así de sencillo es esto. Si la probabilidad de que la bola sea roja es del 40%, pues la probabilidad de que no sea roja es lo que le falta para llegar al 100, 60%. Y entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que sea amarilla? 75%. Así de sencillo, ¿vieron? No hay necesidad de hacer operación. Solamente el complemento de lo otro. Y eso son las probabilidades. Ahora vamos a hacer ejercicios de otro texto. Yo les voy a dictar unos ejercicios para ahondar un poquitico más en el tema. 40, 35, 25, 60 y 75. Muy bien. Diana Paola, muy bien. Copien el siguiente ejercicio, chicos. ¿Estamos listos? Sí, señor. Un catador tiene la habilidad de identificar 3 tipos de té. ¿Tres tipos de qué, profe? De té. De bebida, ¿no? De té. A, B y C. ¿Cuál sería la probabilidad de que se identifique el tipo B? ¿Cuál es? ¿Cuál es la probabilidad? 33.33%. El 33.3%. ¿Por qué? Porque es 1 de 3. Bueno, segundo ejercicio. Una encuesta a 50 estudiantes, se lo voy a dictar, es un poquito largo el texto para que lo tengan en cuenta. Una encuesta a 50 estudiantes de una escuela de ciencias administrativas
reveló la siguiente información. Acerca de las carreras que cursan los encuestados. Acerca de las carreras que cursan los encuestados. Así. 12 estudian contabilidad. 3 finanzas. 13, ¿Eran 3? 12 contabilidad. 3 finanzas. 13 sistemas de información. 12 administración. Y los demás, mercadotecnia. Punto y coma. Suponga que selecciona un estudiante al azar y observa su opción profesional. Suponga que va a escoger a uno. Y vamos a ver la profesión. Punto aparte. ¿Cuáles serían los resultados sí? A. El seleccionado sea de contabilidad. B. De finanzas. C. De sistemas. D. De administración. Y E. De mercadotecnia. Cuando vayan teniendo respuesta, me van diciendo. ¿Cuál sería la respuesta del A? Listo, profe. 24%, profe. ¿Por qué? ¿Por qué 24? Porque cogemos la cantidad de estudiantes de contabilidad, que son 12, dividido en 50 estudiantes, Ajá. multiplicado por 100, y eso me da 24%. Muy bien, sí señora. Así se da la respuesta, Zaida. Muy bien. B. %, profe. ¿Por qué? Tomamos el número de estudiantes de finanzas, que son 3, y lo dividimos por el total de estudiantes, que es 50, nos da 0,06, y lo multiplicamos por 100 y nos da el 6%. Muy bien. C. 26%. 26%. ¿Por qué? Dividimos 3 estudiantes entre la totalidad de los estudiantes, que son 50, eso nos da 0,26. Muy bien. Lo multiplicamos por 100. Muy bien. D. 24%. ¿Por qué, Yolanda? Al igual que en contabilidad, también son 12 estudiantes, entonces 12 sobre 50 nos da 0,24 multiplicado por 100 da 24%. Muy bien.
¿Y el último? Profe, sería el 20%, Ajá. que serían los 10 estudiantes que hay de mercadotecnia, se dividen en los 50, me da un 0.2, que eso me equivale al 20% de probabilidad. Muy bien todos. Ahora, ¿cómo son esos eventos? Son mutuamente excluyentes. ¿Por qué razón son mutuamente excluyentes? Porque cuando ocurre uno no puede ocurrir el otro. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ocurre el uno no puede ocurrir el otro. ¿Listo? Por eso son mutuamente excluyentes. Si el estudiante es de contabilidad, no podrá ser de administración o no podrá ser de mercadotecnia. Bueno. Ahora, siguiente ejercicio. Los registros del servicio de salas de emergencia de un hospital indican lo siguiente en un periodo de 2 años. Le vamos a hacer una tablita. La tablita dice, ataques al corazón, 12%. Enfermedades respiratorias, 20%. Accidentes, 32%. Envenenamientos, 16%. Otros, 20%. ¿Y estos teléfonos? ¿Cuál sería la probabilidad de que se atienda a un paciente y éste haya sufrido un accidente o un ataque al corazón? Y vamos a irlo resolviendo de una vez. ¿Cuál es esa probabilidad? De que al atender a un paciente, este sea que haya tenido un accidente o que haya tenido un ataque cardíaco. ¿Quién era la respuesta?
¿Quién? ¿Nadie? Chicos. No, profe, no sé ni por dónde empezar. Usted tiene la tabla, ¿cierto? La tabla Profe, dice yo- ataque al corazón 12%. Enfermedades respiratorias 20%. Accidentes 32%. Envenenamientos 16% y otros 20%. Ese es el registro que hay. Ese es el registro estadístico que hay. Ahora la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que al atender a un paciente este sea de ataque cardíaco o de accidente? Alguien iba a decir. ¿Quién fue? ¿Qué hay que hacer ahí? Zuli, ¿qué hay que hacer? Facilito. Sumar. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan ataque cardíaco? 12. ¿Cuál es la probabilidad de accidentes? 32. Ah, pues la probabilidad de que ocurra uno de los dos es 12 más 32, 44. Entonces la probabilidad de que el paciente que llegue sea de ataque cardíaco o sea de accidente es del 44%. ¿Por qué? Porque es sumar los dos porcentajes. Es sumar los dos porcentajes. ¿Te queda claro? ¿Les quedó claro a Sí, todos? señor. ¿Les quedó claro a todos? Yolanda, ¿te Sí, quedó profe. claro? Xiomara, Rochi, Sí, profe, Dani, sí, señor. Manlio, Omar, Juliana. ¿Les quedó profe. claro? Sí, profe. Sencillo, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver si sí quedó claro. Vamos a hacer la segunda parte del ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente no tenga una enfermedad respiratoria? Profe, sería el 80%. Sería del 80%. ¿Por qué? Diana, ¿por qué? Profe, porque la suma de todo es el 100%, ¿sí? Y Sí, claro. pues como las enfermedades respiratorias son el 20%, pues se supone que el restante sería la posibilidad Así de de sencillo que es. caiga en la otra enfermedad. Chicos, yo no sé si le está pasando esto, pero es posible que les pase y ojo con eso. Las preguntas que estamos haciendo son extremadamente sencillas. Y entonces, cuando usted está frente a una respuesta tan sencilla, lo que usted normalmente piensa es que no puede ser tan fácil. Que eso debe tener alguna vuelta en alguna parte. Que eso debe tener alguna trampa en alguna parte. Y no tiene trampa. No tiene vuelta. Porque yo les vengo diciendo desde hace 4 clases. Esto es muy fácil. Oiga bien, muy fácil. Algunos cuando yo les dije al principio seguramente dijeron, no, este man está hablando de eso porque eso, se ponen a buscar la cascarita y nunca la encuentran, Juan Manuel. Se ponen a buscar una cascarita y nunca la encuentran porque no hay, ahí no hay cascarita. Entonces cuando ustedes van a dar la respuesta lo dudan. ¿Será que, será? Y resulta que no hay tal será. Bueno. Siguiente ejercicio de ese mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente sea por envenenamiento o por enfermedad respiratoria? 36%. Eso, Rochi ya la cogió. José Levis. La siguiente pregunta es para usted, José Levis. ¿Sí está ahí? José Levis. Bueno. Siguiente pregunta.
¿Cuál es la situación que tiene la más alta y la más baja probabilidad? Profe, el Accidente, accidente tiene más, perdón, el accidente es el que tiene más posibilidad y Probabilidad, diga. la probabilidad, el Eso, accidente más alta es la 32 y el ataque al corazón es el 12%, que sería la menos probabilidades. la menor probabilidad. ¿Listo? Fácil, ¿no? Sí, profe. Es como de analizar un poquito antes de contestar. Es de leer. Siguiente ejercicio. Se enumeran 10 fichas del 0 al 9. Se enumeran 10 fichas del 0 al 9 y se colocan en una urna. Y se colocan en una urna. Punto y coma. Al sacar una ficha, ¿qué probabilidad hay? A, que sea 3 o 7. ¿Cuál es la probabilidad? 20%, profe. ¿Por qué 20%? Tenemos 10 fichas del 0 al Ajá. 9 y solamente contamos con el número 3 y el número 7, son 2 números. Tomamos Ajá. 2 sobre 10 y eso nos da el 20%. Ajá. 2 de 10 es el 20%, sí, señora. Porque es 1 de 5. Bueno. Siguiente, B, podríamos decir. La probabilidad de que el número que salga sea menor de 4. ¿40%, profe? ¿Por qué? Porque existen 4 números menores que 4. ¿Cuáles El son? 0, el 1, el 2 y el 3. El 0, 1, 2 y 3. Sobre 10 posibilidades que hay, eso nos da el 0.4, nos da el 40%. Listo, muy bien. ¿Alguien tiene duda con respecto al ejercicio que acaba de plantear Yolanda? ¿De la solución? Sencillito, ¿verdad? Bueno. Siguiente. Siguiente del mismo problema, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad
de que el número sea un impar. ¿50%, profe? Rochi dice 50%. ¿Por qué, Rochi? Porque volvemos a tener los mismos 10 números y arrancamos desde el 0 hasta el 9, entonces tenemos la misma cantidad de números pares e impares. Tomamos los 5 impares y los dividimos sobre el 10, que es nuestra total de números, y nos da el 50%. Bueno, muy bien. Siguiente. ¿Qué probabilidad hay de que el número que salga sea 10? Ninguna, profe, Cero. porque Cero. ¿Alguien iba a explicar por qué? profe, Diana. que ninguna porque no hay un 10. Ninguna, porque no hay 10. O sea que sería 0 sobre 10. Y me da 0. ¿Sí o no? Hay que hallar la probabilidad, y la probabilidad es 0 eventos positivos sobre el total de eventos, que son 10. Muy bien. Siguiente ejercicio. Hay 50 canicas en una urna. Hay 50 canicas en una urna. 20 azules, 15 rojas, 10 naranjas y 5 verdes. 20 azules, 15 rojas, 10 naranjas y 5 verdes. ¿Qué probabilidad hay que al sacar una de la urna donde se encuentran, esta sea A, verde, B, azul, C, roja o verde, D, diferente a roja, E, azul o verde, F, amarilla, y G, naranja o azul. Entonces empecemos. ¿Cuál es la probabilidad? Ah, pero se me olvidaba decirle. Tenemos que dar la respuesta en fracción, en decimal y en porcentaje. Fracción, decimal y porcentaje. ¿Quién me da la A?
La posibilidad de que la canica sea de color verde. Profe, sería 5 sobre 50, que es una Sí. de 10, Ajá, sería igual al 0,1 en decimal, y la ajá. probabilidad sería el 10% en porcentaje. Muy bien. Muy bien. Así era. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Era Saidi? Sí, profe, era yo. Entonces deme la segunda, Saidi. La B. Bueno, Obtener la canica de color azul. en azul el porcentaje sería el 40%. En fracción sería 20 sobre 50. Que es 2 de 5, ¿no? Sí, señor, 2 sobre 5. Y en decimal sería 0,4. 0,4. Muy bien. ¿Quién me da la C? ¿Una de color rojo o de color verde? ¿Rojo o verde? Profe, sería la suma del rojo, que son 15, con el verde. Sí. Sería 20 de 50, que eso equivale a 2/5 también. Me da Ajá. el 0,4 en fracción y 40%. Muy bien. D. Obtener una canica de color diferente del rojo. ¿Quién me la dice? Profe, sería el 70%. ¿Por qué? Tenemos 35 canicas que son de diferente color al rojo sobre 50. Esos son 7 de 5, que es igual al 0,7. Al multiplicarlo por 100 nos da el 70%. Muy bien. Siguiente. Obtener una canica de color azul o verde. 50%, profe. ¿Por qué? Ya las compañeras habían hallado la probabilidad del azul, es un 40%, más la probabilidad de que sea verde, 10%, eso me dio 50%. Pero acuerde que hay que darla en las tres formas. Ah, bueno, entonces serían 25 canicas en total sobre 5, Sobre 50. perdón, sobre 50, exactamente, eso me da 0,5, igual multiplicado por 100 me da el 50%. Entonces sería 25 de 50, que es lo mismo que decir una de 2, que es lo mismo que decir 0,5, que es lo mismo que decir 50%. Hay que hacerlo completo. ¿Listo, Yolanda? Pero bien, gracias. Sí, señor. Te lo hizo por lógica. De una vez, listo. Siguiente. Sería 0%, profe, ¿Por qué? porque en el problema no hay ninguna canica amarilla. Porque en el problema hay azules, rojas, naranjas y verdes, pero no hay amarillas. Sería que sería entonces del 0%. Y la última. ¿Cuál fue la última? Pues ya Profe, no era había nada. naranja o azul. Eso Ajá. es
me daría la suma 30, lo divido en 50, que es lo mismo que 3/5. Eso es igual a 0,6 y un 60% de probabilidad. Muy bien. Bueno, muy bien. Siguiente ejercicio. Se tienen dos monedas. ¿Qué probabilidad hay de que al lanzarlas al aire, al menos una caiga en cara? Ahora les cuento la historia de ese ejercicio. Profe, ¿Sí, Diana? pues creería yo que como son dos monedas, las dos monedas tienen dos caras, Ajá. ¿sí? Entonces, en total serían 4 caras. Entonces serían 2 dividido en 4, que es lo mismo que un medio, me da el 0,5 y el total sería el 50%. Está mal. Está mal, Dianita. Ese ejercicio hay que pensarlo bien. Ese ejercicio tiende Profe, a es que los estudiantes lo respondan así como muy olímpicamente y hay que pensarlo. Cuando usted lo piensa, se da cuenta que no es del 50%. Léalo bien. ¿Qué dice el profe, ejercicio? es por Dice lo que que ahí dice que al menos caiga en cara. no, sí, Ese al es menos, por lo menos una caiga cara. Profe, ¿sería el 25%? No, no. Mire, yo les dije que les iba a contar la historia de ese ejercicio. Ese ejercicio ha salido muchas veces. Oiga bien, yo soy profesor de preparación para el ICFES y tengo la fortuna de ser validador de preguntas del ICFES. Y a mí me mandan las preguntas, yo las estudio y si cumple con todas las condiciones, pues esa pregunta puede ser publicada o no. En Colombia somos como 21 personas las que hacemos eso. Pero les voy a contar algo. Esa pregunta la han puesto no menos de 15 veces en los exámenes. Y siempre la gente cae. ¿Y cómo la ponen? No así como yo la dicté, no. Como yo la dicté es mucho más fácil de entender a como dice la pregunta. La pregunta dice que un padre le dice a su hijo, un hijo le dice a su padre que le dé permiso para ir a una fiesta. Y el padre le dice, listo, voy a tirar 2 monedas al aire. Si al menos una cae en cara, usted podrá ir a la fiesta. Y el muchacho hace operaciones y resuelve no ir a la fiesta, cuando tenía mucha probabilidad de ir a la fiesta. ¿Por qué? Les voy a mostrar aquí en el tablero. Porque las posibilidades son cara, 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 sello, sello, cara o sello, sello. ¿Estamos de acuerdo? Si usted tira las 2 monedas, estas son las 4 probabilidades. Cara, 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 sello, sello, cara o sello, sello.
¿Cuántas tienen sello? 3 de 4. 3 de 4 tienen sello. O sea que él tenía 3 oportunidades de ir de 4. Pero él no hizo la cuenta. Bien. Entonces se rebeló y dijo que ya no iba. Perdió la oportunidad que tenía de ir. Porque eran 3 probabilidades de 4 para ir. Era la probabilidad del 75% de que iba a la fiesta. ¿Cómo la ven? Pero ahí lo plantea diferente, profe, ¿no es lo mismo? ¿Cómo? Dice que qué posibilidad hay de que lanzar una caiga en cara. Que por lo menos una caiga en cara. Bueno, entonces hagámoslo así. Yo le estaba diciendo que esto es lo que decía. Hagámoslo así. Mire, a que al menos una caiga en cara, véalo ahí. Cuando cae sello, sello, no va. Pero en las otras 3 sí va. Míralo ahí. Cara, 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 sello, sello, cara. Ahí, aquí hay 2 con cara, aquí hay una al menos y aquí hay otra al menos. Hay 3 de 4. Por donde la busque, 3 de 4. 3 de 4. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Y es Sí, un profe. ejercicio muy sencillo, pero la gente equivoca. ¿Por qué se equivoca la gente? Porque no entiende cuando dice al menos una. Y entonces cuando cae 2, dicen, esa no, porque es que dijeron que al menos una. Y es que cuando caigan 2, pues está por encima de al menos una. Cara, 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 sello, sello, cara. Hay una con cara, 2 con cara y 3 con cara. Y hay una con sellos. En esta no es, pero estas 3 sí son. Así de sencillos son los ejercicios de probabilidad. Chicos, ¿cómo les pareció la clase de hoy? Buena, profe. ¿Aprendimos algo o chévere, no? profe. ¿Aprendimos algo o no? A ver, ¿qué aprendimos? Profe, mucho se aprendió. Muchas gracias por la clase. ¿Qué es lo importante? Que ustedes se den cuenta de que esto no es difícil. Que cuando nosotros estamos, mire que ahí hubo algunos que cometieron unos errorcitos cuando estábamos resolviendo los ejercicios. ¿Y era por qué? Por desatención. O sea, se despistaron un poquitico y ya cometieron el error. En este último, Diana iba a decir algo. Diana Paola, ¿ibas a decir algo del último? No, profe, pues ya no sé cómo, que sí que tenía ahí como de pronto la palabra que uno al final no la interpretó bien y pues por eso es que uno a veces comete esos errores. Sí, señora, tiene toda la razón. Bueno, chicos, creo que ustedes ya quieren ir a descansar y yo también.